fuerte grito de guerra. Llamará, lanzará fuerte grito de guerra. Mostrará su fuerza contra sus enemigos. Mostrará su fuerza contra sus enemigos. Reverencia y amor. Allá en lo alto, culto en Cristo. Allá en lo alto, culto en Cristo. Entrelazados seremos. 100% en el espíritu, esta guerra venceremos. 100% en el espíritu, esta guerra venceremos. Tropas y capitanes. Tropas y capitanes. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Adolescentes por toda la tierra conquistar. Adolescentes por toda la tierra y capitanes, vamos a prepararnos, vamos a prepararnos. Adolescentes con toda la tierra conquistar, adolescentes con toda la tierra conquistar, toda la tierra conquistar, toda la tierra conquistar, toda la fuerte grito de guerra. Llamará, lanzará fuerte grito de guerra. Mostrará su fuerza contra sus enemigos. Mostrará su fuerza contra sus enemigos. El Señor ya salió como valiente. El Señor ya salió como valiente. Como hombre de guerra, con su celo como hombre de guerra. Que vamos a gritar, toda la tierra lo oirá. Así que vamos a gritar, toda la tierra lo oirá. Es el hijo varón que pone fin a esta era. Es el hijo varón que pone fin a esta era. Cuando el hijo varón nacerá. Amada iglesia, Jesús es el Señor. Qué alegría de estar nuevamente con el Señor en esta preciosa reunión donde disfrutamos la palabra profética, esta palabra que hoy Dios trae a nosotros para darnos vida, darnos luz y darnos esa dirección divina que recibimos del Señor. Estamos en los escritos de Juan, especialmente en el Evangelio de Juan. Después de Colosenses, hace ya 2 meses y medio, el Señor nos introdujo en las palabras que Dios habló por medio de su siervo Juan. Hermanos, y ya vamos por el mensaje número 18. Es la palabra que el Señor nos introduce después de Colosenses. Y estamos allí rumiando puntos importantes, perlas de los mensajes dados por el Señor a través de su siervo, nuestro hermano Pedro Don. Y estas 3 semanas anteriores hemos disfrutado el mensaje número 5, dado en la conferencia, y el mensaje número 6. Hoy queremos ir rumiando el mensaje número 6. La vida estaba en la palabra, y la palabra era la luz de los hombres. Y el encargo general del Evangelio de Juan es palabra, vida y edificación. Y Dios nos ha revelado por medio de su palabra profética que los escritos de Juan, hermano, es la palabra del Señor por medio de su siervo, pero de una manera tan práctica, tan orgánica, que no nos lleva a un estudio de la palabra. No nos lleva a hacer análisis de la palabra, a colocar en lógica la palabra, no. El Evangelio de Juan es orgánico, vivo. Los escritos de Juan, hermanos, son muy prácticos y el deseo del Señor es que esta palabra llena de vida y de luz, hermanos, nos lleve a ¿qué? A practicar todo lo que Dios hoy nos está dando por medio de su palabra. Ese es el encargo de Dios por medio de su palabra revelada hoy, su palabra profética, especialmente con los escritos de Juan. No nos podemos quedar solo escuchando, almacenando letras en nuestra mente, porque no sirve. Allí no funciona la palabra de Dios. Necesitamos abrir todo nuestro ser, nuestro espíritu, liberarlo, invocando, rumiando la palabra, orando la palabra con inmersión, hermano. Y así nuestra mente, nuestra alma se abre al Señor. El Espíritu toma control de nuestra alma y esta palabra de Dios, palabra profética, es inculcada en nosotros. Esa palabra que es vida, nos edifica, hermano, y nos lleva
a ser uno con todo lo que Dios hoy nos está dando. Y su obra puede avanzar, que es predicar el Evangelio por todo lugar, el Evangelio del Reino con todas las herramientas que Dios nos ha dado y edificar la iglesia, porque la vida que está en la palabra está fluyendo en nosotros. Amén. Ese es el encargo central de los escritos de Juan. Vida, edificación, práctica. Y es lo que hoy todos nosotros necesitamos, día a día. Vamos a leer 1 Juan 1:3, quedamos allí. Vamos a hacer un rumiar de lo que el Señor nos dio la semana pasada y vamos a entrar en nuestros puntos muy importantes, a sacar unas perlas para que la luz llegue a nosotros y así podamos juntos avanzar. Dice el verso 3 de 1 Juan capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Qué anuncia aquí el apóstol Juan como el canal dispensador de la gracia de Dios, como el siervo, como el profeta? La palabra de Dios, la palabra, hermano, rema, la palabra profética, esa palabra que nos trae vida y nos trae luz. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ese vosotros allí es la iglesia, es usted, soy yo, y todos los miembros que hoy estamos unidos a la palabra profética. Por eso ahora que estuvimos disfrutando la palabra de las 7 cartas de Apocalipsis, hermano, el Señor hablaba ahí a través de nuestro hermano Pedro, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aquí Juan, como en Apocalipsis, ¿a quién escribió? A la iglesia. Hoy el Señor a quién está escribiendo. En el recobro, Dios a quien le ha escrito su palabra profética. La economía de Dios revelada a usted y a mí. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Aquí lo que Dios está dando por medio de su siervo, nuestro hermano Juan, el profeta, el apóstol, es la palabra de Dios, la palabra profética que sale de la boca de Dios, pero es la palabra rema, la palabra revelada, hermano, que nos da vida, luz y dirección. Por eso, en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, luz. Pero dice, necesitamos estar atentos. ¿Para quién es esta palabra? Para usted, para mí y todos los hermanos que hoy estamos en la tierra recibiendo la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra profética, que nos da vida, nos da luz, nos revela lo que Dios quiere hacer hoy en su obra por medio de usted y de mí, porque somos los trabajadores de la última hora en la viña del Señor, en su obra. Y Dios continúa hablando porque su palabra está aquí, pero Él nos revela su palabra por medio de ¿quién? Del vaso, del canal, del profeta que el Señor escogió. Hoy ese profeta, ese canal, ese siervo es nuestro hermano Pedro Don, así como usó nuestro hermano Ni, nuestro hermano Lid, nuestro hermano Don, hoy está usando a nuestro hermano Pedro. Y en esta línea dorada usó a muchos hermanos como canales para dispensar la palabra de Dios. ¿Dónde? A nosotros. Por eso el apóstol dice aquí lo que anunciamos. Hermanos, hoy Dios nos está anunciando su palabra. Por eso necesitamos estar atentos. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y eso es para usted
y para conmigo. Muchos hijos de Dios existen en la tierra y son miembros del cuerpo de Cristo, son muy preciosos. Tienen la palabra. Miles y millones de personas leen la palabra, pero la pregunta es, y la luz que Dios nos ha dado por medio de la revelación de la palabra profética, ¿tienen vida? ¿Tienen luz que nos da la dirección? ¿Las tinieblas son disipadas? ¿Estamos siendo edificados? ¿Tenemos una sola dirección? ¿Se está edificando el cuerpo de Cristo? No, lastimosamente no, porque no tienen la palabra ¿de quién? Del apóstol, del profeta que Dios está usando. Hoy nosotros, hermanos, esto tiene que estar claro 1000% en usted y en mí, hermano, para que nosotros podamos con humildad, con sencillez, con un corazón humilde, con un espíritu humilde, recibir la palabra de Dios, su palabra profética, que viene de su boca. Hermano, y junto con todos los hermanos, hacer inmersión en ella y practicar su palabra, creyendo que la palabra de comando que Dios nos está dando hoy para que la iglesia ejecute la voluntad de Dios. La iglesia ande conforme a esa palabra y el evangelio del reino sea predicado y la iglesia sea edificada para traer al Señor de regreso. Usted y yo, vuelvo y repito, hermano, reitero, el Señor nos repite 1, 2, 3, 5, 10, 1000, 1.000.000 de veces. Necesitamos recibir la luz que está en la palabra de vida, la palabra profética, y recibirla con humildad, con sencillez y practicar creyendo, porque la obra de Dios se hace, como dice en Juan 6, 38, allí le preguntan al Señor, ¿cómo hacemos la obra de Dios? El Señor le dijo allí a los discípulos y a los fariseos que estaban preguntando, es creer en el que Dios ha enviado. ¿Qué vamos a creer? La palabra. ¿Cómo hoy Dios hace la obra? Porque es la palabra que hace la obra. Pero lo quiere usar usted y me quiere usar a mí como canales, unido a la palabra profética que viene del siervo que Dios hoy está usando. ¿Cómo Dios va a hacer la obra? Porque es Él, como la palabra de vida que hace la obra. Si usted y yo creemos y practicamos. Si no, hermano, hay bloqueo. Hay duda. Y cuando hay dudas, hermano, estamos en Génesis capítulo 3, escuchando la serpiente, diciendo, no, es que es así, y la serpiente le muestra a usted muchos menús, muchos platos, para que usted escoja, que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de bien, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero eso lo desvía del plan de Dios, lo llena de tinieblas, lo llena de muerte, hermanos, y comenzamos no a hacer la obra de Dios conforme a su voluntad, sino por otros caminos. Y el final es que vamos a aparecer en Mateo 7, 21, 23, y muchos hijos de Dios allí van a estar. Señor, yo hice, en tu nombre hice, pero el Señor le va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque no hiciste conforme a mi voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra revelada por medio del profeta que nos está hablando. Allí se hace la voluntad de Dios cuando practicamos la palabra que viene de Dios, de su boca, de su corazón, para con nosotros. Entonces, hermano, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta palabra profética que es inculcada en nosotros como vida, estuvimos hablando los 2 miércoles pasados, el ejemplo práctico que el Señor colocó por medio del siervo, de la vida en el cuerpo que está en la sangre. Esa sangre circula por todo el cuerpo dando vida al cuerpo. Esa vida es oxígeno, nutriente, y esa misma sangre circulando en nosotros, viviente, hermano,
también desaparece la toxina que nos llevan a la muerte y toda la basura que esté en nosotros sale. Hoy, hermanos, Señor nos ha revelado que así es su palabra, que tiene vida, como dice Juan 1:3. Hermano, primero es Juan 1:3. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es él? La palabra. Palabra, vida. Y esa vida da luz. Hoy la palabra de vida está siendo inculcada en nosotros. En Juan 6, 53 al 57 leíamos que el Señor le dijo allí a los fariseos, a los judíos, a los discípulos, de que era necesario comer su carne y beber su sangre para que tuviesen vida eterna. Ellos se confundieron. Pero el Señor en el verso 63 le dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Es la palabra. El Señor como la palabra revelada. La palabra de Dios son espíritu y vida, pero la palabra revelada, porque la palabra como logos, hermano, no produce nada. Letra, la gente se llena de conocimiento para hacer daño. No, es la palabra revelada. La Biblia, la boca de Dios, por medio del profeta nos revela lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la palabra de vida. Palabra que nos da luz es las cartas. Así como Pablo enviaba las cartas, Pedro y Juan, hoy estamos recibiendo la carta apostólica del Señor, la palabra profética que nos da vida, nos da luz. ¿Por qué? Porque nos está llevando a hacer la voluntad de Dios, a andar conforme al Espíritu, haciendo una obra, encabezando todas las cosas en el Señor, dependiendo del Señor. Esa luz está en nosotros, no estamos haciendo nuestra propia voluntad, no estamos haciendo nuestra propia obra, no estamos aquí tomando la palabra de Dios para ganancia deshonesta, no estamos mintiendo con la palabra, no estamos leudando la palabra, sino que estamos haciendo conforme a la revelación de la palabra de espíritu y vida, la palabra que nos trae luz, que es la palabra profética. Y esa palabra nos lleva a la comunión. Hermano, es una comunión que estamos unidos a la palabra profética que sale del canal, que viene de Dios. Dice aquí el apóstol, comunión con nosotros, pero esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. La comunión de la dirección divina de Dios con la palabra para avanzar en su obra. Porque la iglesia, hermano, como Dios nos ha hablado estos 2 o 3 semestres, está aquí en la tierra para ejecutar la voluntad de Dios, haciendo la obra, hermano, con la palabra. ¿Cuál obra? La predicación del evangelio del reino y la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hoy tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que la palabra que recibimos de parte del Señor, de su boca, hermano, corra. Y esa comunión, hermano, que el apóstol habla aquí, es la participación común de todos los miembros. ¿Por qué? Porque la palabra profética, así como la sangre en el cuerpo, necesita correr en el cuerpo para todos los vencedores, para los que estamos disfrutando, comiendo y bebiendo esta palabra. Ella nos da vida y nos lleva a una participación común, hermano, en la obra de Dios para ejecutarla. Tenemos la misma mente, el mismo hablar, el mismo corazón, el mismo amor, el mismo sentimiento, unánimes. La misma obra, porque es la obra del Espíritu por medio de su palabra, no es la obra de hombre. Señor Jesús, que Dios nos alumbre, hermano, que seamos sencillos y humildes. Entonces esa palabra, hermano, que nos lleva a esa comunión, palabra profética con el apóstol, pero el apóstol está conectado, ¿a quién?
al Hijo y al Padre y al Hijo, porque nos lleva a la fuente, porque viene de allá la palabra, y esa palabra circula en todo el cuerpo dando vida. Y si usted se va ahora para los Estados Unidos, allá va a encontrar la palabra circulando. Encuentra a los hermanos haciendo inmersión, gritos de guerra, colportajes por libro, el CP, colportores dinámicos por todo lugar, reunión de mujeres conectadas, reunión de hombres, reunión de niños, fábrica de vencedores, esquí, todo lo que Dios nos está dando, pero la palabra llevándonos a funcionar en una obra. Esa es la palabra circulando en todo el cuerpo. Usted se va para Europa, para cualquier país de los 5 continentes, donde la palabra profética, donde la iglesia está establecida y están disfrutando, está circulando. Entonces la misma sangre que recibe este dedito, vamos a poner que es Colombia, es la misma sangre que está recibiendo el dedito pequeño del pie, que es Europa. Es la misma sangre, es una comunión, una participación común, es una sola obra, porque es una sola palabra, una sola dirección que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Para qué? Para establecer su reino. El Antiguo Testamento fue lo mismo con Moisés, con los apóstoles él estableció el mismo principio, una sola dirección, una sola palabra, es la cabeza que ordena todas las cosas con su palabra. Esa cabeza es Cristo. No hay menú. Dios nos hablaba la semana pasada a través de nuestro hermano Pedro que, hermano, en la iglesia no hay menú. En la iglesia hay una sola palabra de dirección. La palabra de Dios, la palabra profética, la palabra que sale de la boca de Dios, viene al canal que Dios escogió, y el canal fielmente, como Juan en Apocalipsis 1:1, que recibe la revelación de Jesucristo, y él ahora, como ese canal dispensador de la riqueza de la palabra profética, hermano, transmite a quién, a los siervos, y esos siervos fieles a Dios, al profeta que Dios está usando, transmite a la iglesia para que haya una participación común, una sola dirección. No hay diferente menú. Eso no existe en la Biblia. En la obra que es del Espíritu, es de la palabra. Porque esta obra es del Señor. Si es obra de hombre, hay miles de menús afuera. Por eso en la iglesia nos permitimos otra palabra que no sea conforme a la palabra profética de Dios, a la economía de Dios. Porque el enemigo ha tratado con toda su fuerza maligna desde un principio, de los tiempos de los apóstoles, meter otras enseñanzas, otros platos de menú. ¿Para qué? Para dañar la comunión. Cuando eso pasa, no hay comunión. Hermano, la comunión se daña totalmente. Ese circular de la sangre separa. Por eso hay muerte, división, discusión, pleito, contienda. Todo eso es la obra de la muerte. La sangre para, hermano, ¿y cómo la sangre parar en el cuerpo? Nos morimos. Si para en este brazo, se muere. Hoy Dios nos ha revelado por medio de su palabra, y es para obedecer, creer en ella y practicar. Hermanos, el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído. ¿Cuál mensaje? La palabra profética. Allí era el apóstol Juan el Canal que estaba hablando la palabra de Dios profética. Os anunciamos, Dios es luz. Esta palabra es vida y luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La palabra de Dios no trae confusión, no trae desorden, no trae división, no trae contienda, trae unidad. Produce la esencia de Dios en nosotros, amor para edificar la iglesia, unanimidad en nuestra alma, un solo hablar, una sola mente, porque Dios es luz.
Si hay 2 o 3 hablares, ya hay tinieblas. No es el hablar de Dios, porque eso trae confusión, división, contienda. Y aquí el apóstol Juan dice, no hay ningunas tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Por eso hoy en la iglesia recibimos la palabra, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra nos trae la luz, nos trae vida. No hay tinieblas. Tinieblas en el asunto de dirección con la palabra. Claro que estamos en un proceso de salvación todos. Estamos creciendo. Dios nos está transformando. Pero cuando el apóstol Juan está hablando aquí como el apóstol habló, nuestro hermano Pedro, el siervo, hermanos, son otras enseñanzas que nos desvían del Señor. Y sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, con la palabra, con el Espíritu, hermanos, y andamos en tinieblas. ¿Por qué andamos en tinieblas? Porque andamos en otra dirección, con otro hablar, dudando, hablando mal de la palabra. Mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. La verdad es Dios, es su palabra revelada. Esa es la verdad, su palabra revelada, que viene de la boca de Dios, de la Biblia. Pero ¿dónde se hace real y verdad? Jesús vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad, pero cuando Él hablaba, era Dios en su boca, Él como la palabra, hermano, estaba lleno de gracia y era la verdad, porque muchos tienen la Biblia y la conocen, toda la Biblia, pero no andan conforme a la verdad, andan en tinieblas, haciendo una obra que no es conforme a la economía de Dios. Entonces, ¿falló la Biblia? No. Que se necesita la revelación de Dios por medio del profeta para que nos traiga la luz y la verdad en nosotros. Si no mentimos, por eso cada uno toma la Biblia, la estudia como quiere, y hay diferentes y miles de doctrinas y miles de grupos y hay millones de direcciones en el mundo entero. Hoy en la iglesia no es así. Hay una sola palabra, la verdad, que es la palabra revelada que Dios da por medio de su palabra profética. Señor Jesús, que esto, hermano, arde en nuestro corazón, que Dios nos ayude. Vamos a Efesios 5:8. Efesios 5:8. Dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Antes de recibir al Señor, ¿dónde nos encontrábamos? En el reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:3, bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Mas ahora soy luz en el Señor, anda como hijo de luz. Ahora el Señor nos ha salvado. El Señor es luz, es vida para nosotros, pero necesitamos andar. Y ese andar aquí como hijo de luz es bajo el gobierno del Espíritu a través de su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética, la palabra de Dios. Andamos en luz, no en tinieblas. Hermanos, porque usted recibió al Señor, yo recibí al Señor hace 30 años, pero ahí comenzó una salvación que Dios quiere día a día que se efectúe en mí, en mi alma, salvando. En mí hay muchas cosas todavía que Dios está disipando, que Dios está quemando. Me salvó mi espíritu hoy, por medio de su palabra, en el ambiente, la vida de la iglesia, con todo lo que Dios nos da para practicar, vivir, andando en la luz, nuestra alma cada día es salva. Eso quiere decir que las tinieblas van siendo ¿qué? Van siendo apartadas. Y dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Es andar en la luz, hermano, que es andar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, la palabra es revelada, esa palabra llena de vida. Hermano,
hay un fruto del Espíritu, es bondad, justicia. Bondad, hermano. Bondad es ser bueno, hermano. Bondad es querer el bien común para todos. No tener bondad es, hermano, hacer el mal, traer maldad. Y ahora vamos a mirar cuál es esa maldad, cuál es ese mal que el enemigo puede usar en nuestra parte natural, que es la esencia del enemigo, que hay tinieblas, y de una manera sutil traer eso en medio de los santos, hermano, y el fruto del Espíritu debe ser bondad, justicia, verdad. Justicia, hacer la voluntad de Dios. Verdad es, hermano, la palabra pura del Señor, sin levadura. Dios como la verdad con su palabra, pero la palabra revelada que nos lleva a crecer en vida y hacer la voluntad del Señor. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. El verso 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Aquí, hermano, usted conoce el problema que hubo con la iglesia en Éfeso. Otras enseñanzas, otro hablar. El enemigo siempre ha atacado la palabra profética, porque sabe que la palabra profética proviene de Dios, es la palabra llena de vida, de luz, que nos da la dirección y nos lleva a hacer la obra de Dios conforme a su voluntad, para traer al Señor. En los tiempos de Pablo, Dios nos ha compartido en su palabra profética que entraron judaizantes, griegos, con sus enseñanzas, y comenzaron allí, hermano, a competir con la palabra pura de Dios. Ellos también comenzaron a dar sus mensajes leudados y a hablar mal del apóstol Pablo, mal de la palabra profética, porque ellos querían puesto, ellos querían posición, ellos querían ser alabados, ellos querían fama, popularidad, ellos querían sobresalir sobre todos, eran elocuentes, mensajes bonitos, pero a ellos no les importaba la edificación de la iglesia. Ellos estaban en tinieblas. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Hermanos, esta palabra es para usted y para mí. Hoy, porque el enemigo siempre ha querido atacar la palabra de Dios, la palabra profética. No participéis. Participar es escuchar un hablar que no proviene conforme a la palabra profética, que nos trae duda. Hermano, es, como yo nos hablaba la semana pasada con los cuervos, es palabra de muerte, palabras negativas. Hoy no podemos participar, hermano, de las obras de las tinieblas, de este hablar que el enemigo coloca en el alma caída del ser humano y de su alma, de su corazón, sale por su boca para engañarnos, para contaminarnos, para matar la función de los miembros del cuerpo de Cristo, para confundir. No vamos a participar de las obras de las tinieblas. El enemigo ataca con muchas palabras que, entre comillas, se ven bonitas, pero, hermanos, provienen de las tinieblas, porque confunden, dividen, quitan la sencillez y la humildad del corazón de los hijos de Dios. Una persona que participe de un hablar negativo de muerte, enseguida hasta su rostro cambia, hasta su saludo, es un saludo ya, hermano, a distancia, ya su manera de saludar. La sencillez, la humildad se termina, está siempre a la ofensiva. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos edificados en amor los unos con los otros. Por eso no permitamos que nada negativo entre a nuestros oídos. No participemos.
Porque si viene una persona a hablarme mal de Dios, de la palabra profética, mal de la iglesia, mal de la administración, mal de las herramientas, mal del CP, de los colportores dinámicos, de todo lo que Dios está haciendo hoy en su obra, que es producido por su palabra profética, usted tiene que decirle no, porque es el enemigo en el alma de ese hermano. No vamos a participar. Mire el 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué hacen en secreto? Estrategia. Siempre están hablando en secreto y tienen una apariencia. Están en medio de los hermanos, en medio de los hijos de Dios, pero secreto es que a escondidas, entonces aprovechan para poder hablar muerte, palabra negativa. Pero mire lo que dice el 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso, amados hermanos, vamos a disfrutar la palabra profética, vamos a comerla, vamos a hacer inmersión. Cuando hacemos inmersión en ella, que es orar, cantar, como dice Efesios 5:19, tome la palabra, hable los unos con los otros, con oración, con cántico, como dice Deuteronomio capítulo 6, dice, toma la palabra, la repetirás a tus hijos, durmiendo, al levantarte por el camino, eso es inmersión. Vamos a tomar la palabra de Dios para que esa palabra que es vida, que es luz, circule entre nosotros, hermano, y toda tiniebla va a ser disipada. Tarde o temprano, lastimosamente, esa persona que en secreto cree que Dios no lo está viendo, pierden el temor, dañan allá, dañan acá, con palabras sutiles, palabras bonitas, pero dañan el corazón, dañan la mente, introducen la muerte, el veneno. Hermano, la luz prevalece. La palabra circulando por medio de la práctica, de la inmersión, nos da el oxígeno, nos da los nutrientes, nos da la vida, pero también saca las toxinas, saca la basura, porque la luz, hermano, resplandece en las tinieblas, como dice Juan 1:4, mire, cuando el Señor habla que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, mire lo que dice Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece. Nosotros los vencedores, los de puro corazón, los que se humillan, los que creen a la palabra, seguimos unidos con alegría, con gozo, hermano, a la palabra, a todo lo que Dios está haciendo. No vamos a prestar atención a las obras de las tinieblas, a un hablar negativo, sino que vamos a dejar que esta palabra circule en nosotros. Vamos cada día a orar más, leer, inmersión en la palabra, grito de guerra, practicar la palabra. Y las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. Y el hermano Pedro daba un ejemplo, que él en su edificio quedó sin luz y llegó al sótano. Y eso estaba oscuro, pero oscuro, que no se veía nada. Y él dice que él no sabía ni dónde estaba, ni qué dirección tomar. Pero un carro llegó de lejito así y dice que una luz pequeña penetró. Hermano, y esa luz pequeña que penetró en ese garaje tan grande, que de pronto más grande que el local, ya las tinieblas fueron disipadas. Lastimosamente, muchos andan en tinieblas y no saben para dónde van, tropiezan y quieren que otro tropiece. Pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios, la palabra profética que ha llegado a nuestros corazones, hermano. Y vamos a dejar que esa palabra llena de vida y de luz circule en nosotros. No vamos a permitir que el enemigo nos engañe y nos meta en la oscuridad. No, Señor. Allí, hermano, nos volvemos orgullosos, perdemos la sencillez, perdemos. Y al punto, hermano, que duele en el corazón,
al punto de que muchos desisten porque no aguantan la presión, porque las tinieblas son disipadas y dejan la comunión que es con el Padre y con el Hijo por medio de la palabra profética. Porque mire cómo sigue diciendo aquí en 1 de Juan, Señor Jesús. Hermano, esta palabra es muy seria, por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando por medio de su palabra. No podemos ser engañados por el enemigo, necesitamos proseguir unidos al Señor con sencillez y humildad, practicando todo lo que Dios nos está dando. Que tenemos dificultad todavía, estamos en un proceso de salvación, hay mal carácter, hay esto, hay lo otro, sí, pero la vida, hermano, que está en la palabra, el Señor nos está transformando, el Señor cada día nos está llevando adelante y su deseo es que entremos en su reino, que seamos vencedores. Mire cómo dice el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si tenemos comunión, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Esa luz viene de la palabra de Dios, la palabra profética. Hay una comunión orgánica, viva, circulando, la vida. Hay una comunión para edificarnos. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Como nos hablaba Dios a través del profeta. Porque es fácil confesar un error. Somos humanos. Reconocemos que fallamos. Todavía cometemos errores, pero como estamos unidos a la palabra de vida, de luz, y estamos en esa comunión orgánica, los miembros, los unos con los otros, cualquier error, cualquier falta que la podemos cometer, inmediatamente la confesamos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero mire, diferente a aquellos que andan en tiniebla, que es un asunto delicado, hermano, el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y aquí hay un asunto ya mayor, ¿eh? Mire que como Dios nos hablaba, son dos experiencias. Uno que está en la comunión de la luz de la palabra con los santos, la sangre nos lava, nos limpia, porque cometemos errores. Pero aquí hay otra experiencia de otro hijo de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De qué está hablando esto, hermano? Aquellas personas que están en oscuridad, hablando otro mensaje, atacando la palabra profética, ellos creen que están en la verdad, no tienen pecado. Ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Orgullosos. Hermanos, pero dice, no están en la verdad, pero están en oscuridad. Hay oscuridad y ellos defienden su teoría. Por eso el verso nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es maldad. La religión es maldad. Religión es maldad. El Señor le dijo a los religiosos en Mateo 7:21 en el tribunal de Cristo, apartado de mí, hacedores de maldad. No eran pecadores impíos que no habían recibido la vida de Dios. Eran hijos de Dios que obraron en su alma oscura, que no fue transformada, dañando la obra de Dios con otro mensaje. Nunca confesaron su pecado, nunca la luz llegó, nunca reconocieron su error, nunca se vaciaron y hubo maldad en ellos. Pero si confesamos nuestro pecado, si reconocemos que estamos equivocados, no nos quedamos diciendo que no tenemos pecado, porque el problema más grande de todas las personas desde un inicio, hermano, que se levantaron en rebelión hacia la palabra de Dios, ellos creen que están en lo correcto, no tienen pecado. Domingo nos hablaba el Señor de Coré y su familia y los 250 príncipes que se unieron, se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y la tierra se los tragó.
Qué juicio tan drástico, tan horrible del Señor. El Señor habló, nos dijo, apártese de esas personas. No participéis de las obras de las tinieblas. No los escuches. Hermano, es su vida espiritual que está en riesgo, es mi vida. Es el reino. Muy claro fue el Señor. Todo domingo ha sido muy claro. Apártese de Coré, de esos príncipes elocuentes, lo saben, inteligente, sabio en su mente, no eran cualquiera, y los de Coré tampoco, pero no permita que el enemigo lo contamine, lo mate. Apártese, hermano. Estamos en un momento donde el Señor quiere que nosotros estemos en Él, en esa comunión con la palabra que nos lleva a la comunión verdadera, que es con el Padre, el Hijo, que es la fuente que nos habla, haciendo la obra, junto, hermano, en una participación común que nos lleva a la palabra, orgánicamente amándonos, hermano, edificándonos, no buscando posición, no buscando puesto, no buscando exaltación, no buscando sobresalir, nada, solamente siervos y siervas, humildes, sencillos, pensando lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, la misma visión, el mismo enfoque, y esa palabra de vida, hermano, circulando, dándonos vida, llevándonos a crecer, practicando la palabra, colportaje dinámico, todo lo que Dios está haciendo para atraer al Señor. Esa es nuestra esfera, no la esfera de las tinieblas. Que Dios nos salve, que Dios nos guarde. Pero todo depende de usted, de mí, porque el enemigo está atacando. Por las redes sociales hay mucho mensaje negativo. Por ahí dentro, acá, no preste atención, no preste la mente, no preste sus oídos, su corazón. Lo que dice el Señor en Mateo 5, 8, no participéis de las obras de las tinieblas. Reprenderla, ¿qué es reprender, hermano? La luz. ¿Cómo reprendemos las tinieblas? Cuando estamos en la inmersión, estamos en la palabra, en los gritos de guerra, practicando la palabra, colportaje, evangelio, las reuniones. De nosotros solo sale palabra de vida, la palabra profética, la palabra de Dios para edificar la iglesia. De esa manera reprendemos las tinieblas. Pero si usted está, hermano, allí relajado, usted está en una zona de confort, le va, ni Dios lo quiera, el enemigo le va a llegar con muchos menús y lo pueden dañar. Por eso tenemos que estar al frente velando, con el Espíritu, orando, la palabra, ocupado en el Señor, obedeciendo la palabra del Señor, porque estamos en guerra y el Señor viene pronto. Y los vencedores últimos que Dios tiene en este tiempo, en la era final, Filadelfia, Sión, la manada pequeña, vamos a traer al Señor. Estamos aquí para traer al Señor. Y esto que ha pasado con Israel en estos días es una luz de alerta que ya al final se acerca. La última semana de Daniel está muy cerca. Que Dios nos guarde, que podamos meditar, concentrarnos en lo que Dios nos está dando, humilde, sencillo, y practicar juntos, porque a medida que el evangelio del reino se está predicando, como se está predicando hoy por toda la tierra, los 7 espíritus, hermano, en toda su potencia, por toda la potencia, llevando el evangelio del reino, los colportores dinámicos por toda la tierra, los CP, los adolescentes, los jóvenes, los hermanos mayores, los valientes David, los Caleb, los Josué, hermanos, predicando el evangelio, edificando la iglesia. Estas señales se van a levantar y se van a apresurar también. Esto que está pasando en Jerusalén solo es producto que el evangelio del reino se está predicando con los 7 espíritus. No tenemos tiempo de estar escuchando palabras de muerte, palabras que nos envenenen, palabras que nos contriste el espíritu, palabras que estanquen nuestra salvación. Hoy estamos unidos al Señor, unidos a su palabra profética, fieles al Señor,
en esta obra que la palabra está haciendo, porque la palabra de Dios haciendo esta obra, estamos creciendo en vida y vamos a reinar con el Señor porque esto está pronto a terminar. Que Dios nos ayude y que podamos ser fieles al hablar profético de Dios hoy por medio del siervo que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Rodón. Vamos a dejar hasta aquí. Señor Jesús, vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude cada día para que esta palabra que es inculcada en nosotros pueda fluir, correr, pueda circular como vida en nosotros, edificando el cuerpo y haciendo la obra del Señor. Señor, te damos gracias porque hoy estamos unidos a ti, a tu palabra, a esa comunión verdadera que es con el Padre y con el Hijo, que proviene de tu palabra profética a través del apóstol. Queremos ser humildes y sencillos, tomar tu palabra, invocando tu nombre, haciendo inmersión, grito de guerra y junto con todos los santos, en esa comunión que usted nos da por medio de la palabra, esa participación, todos unidos a ti, practicar. Señor Jesús, líbranos de otros hablares, de menú que el enemigo inventa. La iglesia solo tiene una palabra, que es tu palabra profética, para amarla, disfrutarla, llenarnos de ella y practicar con todos los santos. Sálvanos del reino de las tinieblas, del enemigo. Necesitamos ser fieles a ti. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos, son una gran fiesta en el CP. Esta semana de vacaciones el Señor convocó a muchos adolescentes del país. Creemos que hay como 300 adolescentes en una comunión de vida, recibiendo la palabra de vida, la palabra de luz, siendo perfeccionados como ese ejército. Y esta mañana y en el transcurso del día llegaron al CP. Los jóvenes que fueron de Valledupar, de la región, llegaron a las 5 de la mañana. Gracias a Dios y gracias a las oraciones de todos los hermanos. Seguimos orando por los muchachos, que disfruten, que sean entrenados, que se llenen de la palabra y que Dios los forme como esos soldados que son en el ejército celestial que Dios hoy tiene aquí en la tierra. Ellos, su regreso es el domingo a las 8:30 de la mañana. Están llegando aquí a las 6 de la tarde. Entonces los padres tenemos que estar el domingo aquí a las 6 para recoger a nuestros hijitos. Amén. La reunión ministerial este viernes a las 7 en punto de la noche para recibir palabra de vida llena de luz, llenar nuestro ser para juntos practicar. Entonces Dios quiere que todos estemos ahí conectados. Vamos a multiplicar el link con nuestros vecinos, nuestros hermanos, familia, con todos, para que la palabra del reino llegue a muchos hogares. Este sábado tenemos Fábrica de Vencedores Kids. Hermanos, es una obra mundial. Van a estar todos los niños de toda la tierra en esta función de vida, dando vida. La iglesia convoca a todos los niños de la iglesia en Valledupar a las 3 de la tarde en el Parque Algarrobillo. Vamos a estar de 3 a 6 de la tarde allí con todos los niños y los padres que van a asistir. Entonces, somos uno, esto es mundial, global. A las 3 de la tarde Dios nos espera en el Parque Algarrobillo este sábado. Hermanos, ya estamos anunciando, por causa de las elecciones, que es el 29 de octubre, que hay en 2 semanas, la mesa del Señor no va a ser el domingo, que son las elecciones 29, porque el transporte es pesado, todo es pesado. El Señor nos guió y la reunión es el 27 de octubre, que es viernes. Dígale ahí a su esposa, a su esposo, a su hijo, a los hermanos que están allí. La reunión el fin de mes de la mesa del Señor es el 27 de octubre, que es viernes, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde hacemos la reunión de la mesa. El domingo no vamos a estar porque ya sabemos la situación de las elecciones. Amén. Entonces vamos a estar machacando esto porque faltan 2 semanas, hermanos, que esto no nos coja de prevenido. Esa semana, el viernes 27, estamos en la mesa del Señor aquí a las 6 de la tarde. Señor, bendiga a la iglesia y que nos lleve cada día a andar en esa verdad, en esa luz, practicando todo lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra profética.
Buenas noches, hermanos. Jesús es el Señor. El Señor ya salió como valiente. El Señor ya salió como valiente. Despertó su celo como hombre de guerra. Despertó su celo como hombre de guerra. Que vamos a gritar, toda la tierra lo oirá. Así que vamos a gritar, toda la tierra lo oirá. Es el hijo varón que pone fin a esta era. Es el hijo varón que pone fin a esta era.